En directo con un ligero retraso. David Eagleman. El cerebro, en su continua construcción de la realidad, ha de lidiar con los avatares del tiempo, una sucesión de acontecimientos escurridiza y con múltiples caras. Y a menudo es el inconsciente quien modela nuestro concepto del tiempo. Con David Eagleman, neurocientífico de la Universidad de Texas, Eduardo Punset hace un recorrido por las diversas facetas del tiempo y nuestra relación con él. La visión que tenemos de las cosas es una visión cerebral. Y la prueba de eso es que a veces estas visiones no conducen a ninguna parte, ¿no? Al vacío más absoluto. Y entre estas visiones raras está, por ejemplo, la manera en que la memoria archiva escenas violentas, terribles. Un accidente de coche, se dice, los que lo han sufrido, por desgracia, que se archiva en cámara lenta. Es como si el tiempo se alargara, pero ¿se puede alargar de verdad el tiempo? De esto va el programa de hoy. De hecho, David, la gente que ha tenido un accidente de coche, parecen recordar como si el tiempo de repente estuviese yendo a cámara lenta. ¿Es cierto o es pura imaginación de la gente? Es una gran pregunta. Lo comprobamos y la forma de hacerlo fue poner a la gente en una situación muy aterradora. Los tiramos en caída libre desde una torre a una altura de unos 45 metros. Y mientras caían en la red que había debajo, comprobé su percepción del tiempo. Les pedimos que lo calcularan con un cronómetro. Resulta que ante un hecho que da miedo, no se pueden ver las cosas a cámara lenta. No ves a cámara lenta. Sin embargo, retrospectivamente, te crees que duró mucho tiempo. Significa que el tiempo y la memoria están interrelacionados. Durante un hecho que da miedo, nuestro cerebro retiene recuerdos más ricos, más densos, de modo que cuando se vuelven a leer más tarde, la sensación es que duró mucho. Igual que si fuera en cámara lenta, ¿no? Aunque no lo es. Lo que estás diciendo me recuerda a unos amigos neurólogos, especialistas en emociones, que me comentan algo bastante parecido, en el sentido de que cuanto más fuerte es la emoción, cuanto más fuerte es el sentimiento, más rica es entonces la memoria de lo ocurrido. Por ejemplo, un gran amor. Sí, es exactamente así. La razón por la que tenemos memoria es para retener las cosas importantes cuando se producen. Cuando hay una situación muy emocional, cuando sucede algo escalofriante, como un accidente de coche o un robo. O un gran amor, ¿no? O un gran amor. Aunque habitualmente son momentos en el tiempo, el cerebro los retiene. Hay una zona del cerebro llamada amígdala que solo interviene en momentos de mucho estrés o miedo o emoción y suele registrar nuestros recuerdos en una pista de la memoria secundaria. ¿Cómo es posible que la parte consciente de nuestro cerebro cuente para tan poco? O sea, si es que es increíble, si es que casi todo es inconsciente. I mean, it's unbelievable. Es que no me lo creo. La parte más pequeña, creo que lo dices en alguno de tus libros, la parte más pequeña del cerebro es la consciente. Así es. La mayoría de lo que pensamos, hacemos, actuamos y creemos es generado por partes de nuestro cerebro a las que no accedemos y ni siquiera las conocemos demasiado bien. Y la gente no se enfada cuando les dices eso.
A la gente le cuesta creerlo. Es el motivo por el que he escrito mi próximo libro sobre el cerebro inconsciente, porque estoy reuniendo todas las pruebas que demuestran que el cerebro inconsciente es quien hace la mayor parte del trabajo entre bambalinas. Y después de que el cerebro haya ordenado las cosas, las haya meditado y haya decidido, te las sirve en bandeja. Pero nosotros decimos, acabo de tener una idea. El tiempo marca el ritmo de nuestras vidas. Pero a pesar de su férrea disciplina, no deja de ser más que una convención inventada por nosotros mismos. Los egipcios y los babilonios fueron los primeros en medir el tiempo, hace unos 5000 años, con la idea de organizar la actividad agrícola. Se basaron en la observación del firmamento. El ciclo de la luna sirvió para inventar los meses y el paso de las estaciones para inventar los años. La suma de los 5 planetas que se conocían entonces, más la luna y el sol, darían lugar a los 7 días de la semana. Y la división de los periodos de luz y los de noche, según las 12 constelaciones más importantes, darían lugar a las horas. Pero la longitud de las horas no era exacta, ya que la duración de los días y las noches era distinta según la época del año. En invierno, las horas de luz eran más cortas y en verano, más largas. Durante milenios, este sistema rigió la vida de egipcios, griegos, romanos y sus herederos. Sin embargo, en la época medieval, los monjes decidieron poner un poco de orden e inventaron el reloj mecánico, capaz de señalar las horas de manera uniforme. Así podían controlar mejor el hora et labora. Y quedamos definitivamente atrapados por el ritmo del tic-tac cuando, en el siglo XVII, se descubrió la cicloide, un tipo de curva con una propiedad casi mágica. Si dejamos caer una canica desde diferentes puntos en un cuenco cuya forma sea la de la cicloide, el tiempo que tardará en llegar al centro será siempre el mismo, independientemente del lugar desde donde se lance. Esta curiosa cualidad hizo que los péndulos que seguían esta curva fuesen candidatos perfectos para medir el paso del tiempo. No importaba la amplitud del arco que describiesen, siempre tardarían lo mismo en volver a la verticalidad. Había nacido el ritmo regular que marcaría segundos y minutos. Oye, en uno de tus libros explicas por qué cuando hay una carrera, cuando preparamos la salida de una carrera, disparamos, utilizamos una pistola. ¿Una pistola? Y no un flash, un destello. Es porque... ¿Por qué? Es porque puedes reaccionar más rápido ante un bang que ante un destello de luz. Y es porque la parte del cerebro encargada del oído puede operar mucho más rápido que la que se encarga de la visión. Pero ahí va el misterio. El misterio es que cuando hago esto, parece que esté sincronizado. Es decir, que la parte del cerebro que interviene en el oído y la que interviene en la vista tienen que esperar y ordenar la historia y sincronizarlo todo para nosotros. En los primeros tiempos de la televisión, los ingenieros estudiaban cómo se podían enviar las señales de audio y las visuales y asegurarse de que estuvieran sincronizadas. Lo que descubrieron por casualidad es que no es necesario que estén sincronizadas, porque hay una ventana de 1/10 de segundo en la que las señales pueden estar desfasadas, pero el cerebro de los espectadores las sincronizará. Cuando nosotros probamos aquí en el programa de redes la videoconferencia, al comienzo había esta especie de retraso, ¿no? Un retraso. Sí. Si es de más de 1/10 de segundo, nuestro cerebro se dará cuenta. Voy a ponerte un ejemplo. Imaginemos que cierras la puerta del coche. Si estoy cerca de ti, parece que estés sincronizado. ¿Qué ha ocurrido al mismo tiempo? El batir de la puerta y la visión. Y la visión, exactamente. Pero a medida que me alejo, en un cierto punto, a unos 30 metros de distancia, de repente se parecerá a esto. Parecerá asíncrono. Y esto es porque a esta distancia, la velocidad de la luz y la velocidad del sonido están suficientemente lejos como para que, de repente, mi cerebro ya no pueda sincronizarlo. De modo que ahora lo ve como dos cosas distintas. Todavía me pregunto por qué todo parece suceder al mismo tiempo.
¿Cómo lo llamas a eso? ¿La atadura del tiempo? ¿Las componentes del tiempo?